Entonces, lo que hoy día quiero compartir con ustedes, más que todo, es reflexionar acerca de algunos aspectos, algunas cosas que nosotros como contadores tenemos que ver al momento del cierre. Obviamente hay una nota aquí, un disclaimer, ¿no? Como siempre se trata en los videos. Si usted es alumno de primero, segundo, tercer año de universidad, probablemente vuelve. Para menos, un poquito para captarme la idea, tiene que haber ya vivido un proceso contable, ¿no? O al menos tener idea de lo que es una contabilidad, haber hecho unas prácticas, algo así. Porque voy a hablar de algo que regularmente no se hace en universidad, ¿no? Y es importante recalcar. Ok, bueno, empezamos entonces. Esto se llama así. Decíamos que vamos a hablar del cierre contable 2017, ¿no? Ese tema particular. En la mañana yo les estaba comentando a muchos de ustedes, seguramente vieron el video, y les decía que yo no creo tanto que haya un cierre tributario, particularmente. No creo que exista ese tema. Porque sencillamente era referirse a un tema muy específico, que es determinación del impuesto a la renta. Más allá de todo lo que implique desde un punto de vista tributario, el impuesto a la renta, visto desde la perspectiva del contador, alinea a un punto particular. ¿Cuándo se va a determinar la base imponible? Ese es el punto básico. Entonces, el proceso de cierre contable, pues, si bien nosotros tenemos, si yo lo quisiera graficar aquí, ¿no? Si yo lo quisiera graficar acá, enero, febrero, sí, puntos suspensivos le voy a poner acá, noviembre, diciembre, ¿no? Ahí tenemos como una suerte de regla para ver el tema de tiempos. El proceso de cierre contable implica que nosotros vamos a realizar una serie de procedimientos dentro de nuestra contabilidad que apunta a formular información financiera bajo NIC 1. Es decir, que vamos a determinar que ese periodo, pues lógicamente, tiene que afectarse a la elaboración de 4 estados financieros más notas a los estados financieros. Ese es el pequeño detalle. Solo que la mayoría de ustedes dice, bueno, ya viene diciembre, bueno, Dionisio dice con asientos, ya, hará asientos, pues me dice. Sí, pero hay dos cosas acá. Hay dos cosas que hay que analizar aquí. Cuando yo hablo de asientos y hablo de esto, el proceso de elaboración de estados financieros tiene dos etapas. Eso tienes que tenerlo tú claro. ¿Y a qué se refiere Dionisio cuando dice con asientos? ¿Y qué cosas tiene que hacer Dionisio adicionalmente si es que está diciendo asientos? Eso ya lo he dicho muchas veces, siempre lo he estado comentando. La primera parte que implica la preparación, acá lo voy a anotar, preparación, ¿no? Y la otra que habla de presentación. Ya está. Cuando nosotros hablamos de preparación, usualmente vamos a vincular este tema a una palabra clave, que es el tema del registro. El registro de la información, que ello implica identificar, medir y sintetizar. Es decir, toda la información contable nosotros vamos a tener que centralizarla en un determinado cuadro. Ojo, ahí nosotros nos salta el tema de balance de comprobación. Entonces, lo más probable es que tú me digas, bueno, pero ¿qué hay de novedad si eso siempre yo lo sabía? Desde la época de la universidad siempre había sabido que nosotros tenemos aquí el tema de colocar el balance de comprobación. O sea, no hay ninguna novedad, ¿no? Si alguno de ustedes me dice, no hay ninguna novedad que haga, que trabaje de una gran magnitud aquí, ¿no? En este punto. Me dicen, bueno, la verdad yo como lo veo acá en este punto, que lo estoy graficando aquí, ahí estamos colocando simplemente el famoso balance de comprobación.
Ahí está, ahí está. Ahí lo vamos a poner, ¿no? Comprobación, ahí está, ¿no? Simple, sencillo, no nos hacemos más bolas, me dicen. Ahí está el balance de comprobación y listo, ¿no? Llevo el registro, hago el balance de comprobación, saco estados financieros y punto. Y lo más probable es de que la palabrita cientos esté por este lado, me dicen acá. Y por este lado simplemente esté un análisis de cuentas. Y ya está, listo. Eso implica, eso es lo que yo hago. No más. Pero cuando nosotros queremos ver el tema desde la perspectiva de elaboración de estados financieros, cuando estamos hablando de elaborar, enfocarnos al tema de una norma internacional de contabilidad como es la NIC número 1, el tema complica mucho más, ¿no? Hay que tener cuidado con otros aspectos. Entonces, no solamente colocar un balance de comprobación. Es una pregunta muy recurrente y que me encanta hacerla a los colegas que participan en los talleres que nosotros desarrollamos aquí. Siempre yo les digo, mi estimado amigo, ¿cuántos balances de comprobación usted elabora en su empresa? Bueno, es bueno saber las NIF, es bueno saber tributos, es bueno saber costos, es bueno saberlo todo, ¿no? Pero en el día a día, o sea yo contador de una empresa transnacional, o sea, contador de un estudio contable, la pregunta es si hay una uniformidad dentro del proceso de elaboración de estados financieros de cara al hecho que nosotros tenemos que realizar el cierre contable que va a apuntar justamente a eso, bajo NIC número 1. Entonces, ¿cómo es? ¿No? Entonces ahí viene el tema y la discusión y reportar a quién y cómo funciona. Entonces son aspectos básicos que toda persona que es contador, vinculado a un estudio contable, que dirige un equipo de contadores, tiene que tenerlo claro. Yo no te voy a decir ahorita cuántos estados financieros tú tienes que, ¿cómo se llama?, elaborar. Yo no te lo voy a decir, eso se supone que tú lo conoces, ¿no? Porque por algo eres contador, ¿no? Entonces, bueno, disculpa, me dice, alguno de ustedes me dice, disculpa, yo soy estudiante de contabilidad. Bueno, como que ahí vas anotando algo que vas a pedirle a tu profesor de formulación de estados financieros. Disculpa, yo soy técnico, soy bachiller, trabajo en un estudio contable, como que ya sabes cómo ver el tema. Pero es importante tener en cuenta eso. Porque de acuerdo a lo que vamos conversando, vamos viendo ahí. Perfecto. Entonces, lo que queda es que esto de que preparación es solo asientos y que presentación implica análisis de cuentas se queda muy corto. Son dos cosas totalmente distintas, dos trabajos totalmente distintos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos, y fíjate que voy a tomar en cuenta este mismo gráfico que tú estás viendo acá, esto mismo, para referirme, por ejemplo, a la aplicación de las NIF, ¿no? Cuando nosotros tenemos que aplicar el tema de las normas internacionales de información financiera, NIF, ahí viene el problema también. ¿Cómo hago la lectura y cómo voy a pedir yo para poder, ¿cómo se llama?, trabajar ese tema, ¿no? ¿Cómo va? Usualmente cuando yo voy a leer una NIF, voy a tener que considerar a qué se refiere. ¿Se refiere a temas de preparación o se refiere a temas de presentación? Porque una NIF, ya sea la NIF número 1, por ahí me dicen, a pesar de que la NIF número 1 se llame presentación de estados financieros o la NIF número 34 que se llama estados financieros intermedios, se refiera estrictamente, aparentemente solo a presentación, por ahí que nos da algunas reglas de preparación. Y pasa con las otras NIC, por ejemplo, el caso de una NIC 16, el caso de una NIC número 2, el caso de una NIC número 38, el caso, por ejemplo, de la NIC número 13, para el tema de valor razonable, implica que nos dan reglas de preparación y reglas de presentación. Y eso es importante que lo manejemos. Si la NIC no los pide, el proceso contable seguramente implica también. Lo que sucede es que usualmente, cuando nosotros nos encontramos con esto y queremos saber en qué punto, o sea, con respecto a qué aspecto está vinculado el tema del plan contable general empresarial, nos daremos cuenta que solo estrictamente está vinculado a esa
palabrita que nosotros estamos viendo aquí. ¿Y cuál es esa palabrita que nosotros estamos viendo aquí? Dice Plan Contable General Empresarial, que solamente está refiriéndose a preparación. Si bien es cierto que cuando yo leo una cuenta del plan contable y a continuación vamos a revisarlo juntos, ¿ya? Te voy a citar una cuenta en particular, ¿ya? Para ver ese tema. Porque no hay mejor manera de sustentar si no lo vemos directamente en el plan, ¿no? Voy a hacer una cuenta bastante obvia, típica de balance de la mayoría. Voy a tomar la cuenta 20, ¿ya? ¿Te parece? Voy a tocar la cuenta 20 y vamos a ver, aplicar esa regla que yo tengo que tener claro. O sea, si yo no tengo claro estos aspectos que les estoy comentando, o sea, no tengo esas ideas claras, lamentablemente, créeme, no sé qué tipo de cierre contable tú haces, ¿ah? No sé qué es lo que estás haciendo o cómo estás trabajando. Y eso como que me da a mí un poco de mala espina. Digo, ¿qué está elaborando? No, está haciendo lo mismo que la universidad. En la universidad agarras tu monografía, agarras tu enunciado, llenas tu libro diario, sacas tu mayor, sacas tu balance de comprobación y balance de comprobación sacan los estados financieros. Y luego viene la pregunta, ¿por qué no cuadra el impuesto a la renta del estado de ganancias y pérdidas como cuadra en la universidad? Y está falso, es totalmente falso. ¿Ah? Bien, a ver, vamos a entrar a este tema. Estamos hablando de cierre contable, estamos hablando de elaboración de estados financieros y estamos hablando de la primera parte, que es el plan contable general empresarial. Y le digo si es que esto tiene reglas de preparación o reglas de presentación. Mira, puede ser cualquier otra cuenta, pero hay que tener cuidado. Veamos, el contenido nos habla de las subcuentas, obviamente está referido al tema de preparación, la nomenclatura, el uso de las subcuentas a nivel de 3 dígitos nos dice las reglas con respecto a qué transacciones van a alinearse con el uso de esas subcuentas. Obviamente una subcuenta, una divisionaria y una subdivisionaria van a tener que trabajarse alineados con este tema. Eso totalmente de acuerdo, ¿no? Y acá viene la palabra que siempre se ha repetido durante mucho tiempo. Ojo que nosotros no estamos hablando del plan contable como algo que sea nuevo. Esto está vigente desde el año 2000, desde el año 2011. Si bien es cierto, el plan contable general empresarial está desfasado, eso sí, con respecto al tema de las NIF, pero cuando nos habla el plan contable, y hay un capítulo que dice reconocimiento y medición, nosotros nos preguntamos a qué se refiere esto, cómo encajar dentro de mi contabilidad, cómo encajar dentro de lo que nosotros estamos manejando. Y cuando usamos en el plan contable la palabra reconocimiento y medición, es un aspecto obvio que se va a alinear con el tema de preparación. Preparación, que tiene como consecuencia una presentación, sí, pero vamos a ver si reglas. Nos habla de cómo lo vas a registrar, palabra registro. Si hablo de registro, es preparación. Nos habla cómo se reconocen el PEPS, por medio ponderado, costo identificado, preparación. Nos habla de los efectos de la medición al cierre, y la medición al cierre va a implicar necesariamente un registro contable. Eso también es preparación. Las diferencias de cambio no afectan a cuentas de balance, sino más bien afectan a cuentas de resultados. Regla de preparación. Luego viene la dinámica. Creo que a nadie le queda duda de que cuando hablamos nosotros de dinámica del plan contable, la dinámica específicamente está vinculada a un tema particular. ¿Cuál es ese tema particular? El registro contable. ¿Qué más? Los comentarios. Nos habla, por ejemplo, del caso de mercaderías remitidas o recibidas en consignación. Nos habla de que se van a controlar en cuentas de orden, es un tema de registro. Nos habla del castigo de existencias, cómo se elimina con respecto a los 9, tema de registro. Entonces, como podemos ver, como podemos observar aquí, de la revisión de la cuenta contable, el plan contable general empresarial apunta a esa etapa de preparación. Hay algunas cuentas
en las cuales se dan algunas reglas a nivel de comentarios con respecto a criterios de presentación. Eso también hay que tener en consideración. ¿Ok? Bien, entonces ten en cuenta ello. Ten en cuenta ello, porque si no, no lo vas a estar trabajando adecuadamente. ¿Ah? Muy bien, entonces me dices, ¿qué tiene que ver esto con el cierre contable? Mucho, mucho, en definitivamente, porque si no tienes un trabajo esquemático, si no tienes una secuencia de pasos, si no tienes un protocolo, no tienes uniformidad en tu trabajo, entonces sencillamente elaborar el estado financiero sigue siendo algo como los cursos de la universidad, algo que muchas veces lo encontramos muy aislado. Está por acá la NIFE, está por acá la tributación, está por allá los costos, más allá está teoría de libros, y no sabes cómo encaja. La contabilidad, cuando nosotros vemos en la práctica, todo esto encaja en un solo tema y ese es el proceso contable. La cuestión es que nosotros tenemos que saber manejar los tiempos. Si quisiera hacer una analogía, mi estimado amigo o amiga, eso significaría trabajar de la siguiente manera. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de, bueno, yo no soy cocinero, no soy chef, pero sin embargo por ahí que he visto algunos programas de cocina, de aficionado, y veo que muchos chefs hacen hincapié en la preparación de un plato en lo siguiente. El objetivo final es elaborar un plato, pero sin embargo hay ingredientes, pero todos los ingredientes no se meten de frente a la olla, ¿no? Ni todos se sazonan al mismo tiempo. Y muchos chefs, por ejemplo, en los programas en los cuales critican a otros participantes a veces estos realities, dicen que no manejan los tiempos de cocción, no manejan las etapas, no manejan los pasos, no manejan las técnicas. Y yo me digo por analogía, ¿en el tema contable no hay eso? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí hay. Y en el cierre contable eso tenemos que tener nosotros también en cuenta. Manejar los tiempos. Es bueno saber, probablemente tú sabes determinar el diferido, tú sabes determinar el impuesto corriente, ya sabes, llevaste tu curso de NIC 12, llevaste tus cursos de ENIF, llevaste tu curso de costos, sabes tributación, eres el campeón en el impuesto a la renta, todo perfecto, yo no lo digo que está mal, manejas cada uno de esos aspectos, pero yo me digo, y que yo te digo que tienes que saberlo enfocar al proceso contable, o sea, manejar los tiempos. El objetivo final es que obtengas estados financieros. Lamentablemente muchos colegas, cuando decimos elaboración de estados financieros, recordamos como si fuera universidad, y no es así. Y no es así. Y cuando decimos nosotros estado financiero bajo NIF, como pasa con nuestro taller que estamos desarrollando, no manejan las pautas ni los tiempos. Entonces, a eso afecta. A eso afecta. Bien. Perfecto. Seguimos con este gráfico. Y voy a integrar otro tema que estuve comentando en la mañana. Algo así, no fue gráfico, sino fue directamente un tema de un comentario suelto, así, ¿no? Estamos con un tema de cierre contable. Entonces, todo cierre contable para mí, nuevamente, como verás, estoy claramente aquí haciendo una referencia a dos términos, dos palabras que seguramente me van a acompañar a lo largo de todo este proceso de este video online que estamos transmitiendo. ¿Cuál es esto? La palabra preparación y la palabra presentación. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica ahora? Bueno, tenemos que poner pues el tema del impuesto a la renta. Entonces me dice aquí, señor, ¿tiene usted que colocar el impuesto a la renta? Porque en la mañana estuvo criticando este tema y hay algunos colegas, ¿no? No sé, una cosa es ser abogado, ¿no? Yo voy a decir, no me voy a referir a un abogado, voy a referirme a un colega contador que maneja este tema, porque no sé, sería bueno si un abogado me maneja estos aspectos, sería ideal. Pero bueno, si no lo sabe, a lo mejor está viendo y aprende. Porque al igual, yo respeto bastante el derecho tributario. De hecho, yo sé que el derecho tributario tiene un cambio de acción. De hecho, cuando yo trabajo también temas sectoriales, hay cosas que yo les digo, no, ese es campo de aplicación del derecho tributario. Entonces, yo siempre lo digo. Bien, voy a valerme el siguiente gráfico que tenemos nosotros aquí. Le voy a cambiar el colorcito del relleno para que no haya duda con respecto al anterior. Quiero hacerte la siguiente pregunta. Estamos en un cierre contable, perfecto. Estamos hablando ahorita del proceso de elaboración de estados financieros, NIC número 1, ya.
Estamos hablando que en el proceso contable yo tengo que hacer asientos contables, tengo que usar un balance de comprobación, 2 balances de comprobación, 3, 4, 5 balances de comprobación. Yo no sé cuántos balances de comprobación vaya a hacer, me dice. Bueno, seguramente lo vamos a ir trabajando. No sé, aquí en los talleres nosotros lo hacemos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, acá en los videos lo vamos comentando así de manera general para que tú lo sepas. Pero llega el momento, estás hablando de un cierre contable, ya tienes claro que vas a tener que preparar y tienes que presentar información financiera. Un tip rápido. Tú, estimado amigo o amiga, estás obligada a elaborar el libro de inventarios y balances físico, no, ni siquiera electrónico. Estás obligado a elaborar el libro de inventarios y balances físico, mi estimado amigo. Sí, estoy obligado. Pregunta, yo la verdad no sé cómo estés haciendo, pero solamente te recuerdo que la información financiera que debe contener el libro de inventarios y balances físico implica elaborar estados financieros bajo el formato SMB. Y ello implica, pues, presentar esos estados financieros tal como lo hacen las empresas que cotizan en bolsa, ¿no? Entonces, no es tanto eso que esquemita. Muchos de nosotros estamos contentos con elaborar nuestro balance y nuestro estado de ganancias y pérdida igualito que el PDT. Me dice, eso no tiene validez, eso es solamente un formato que nos pide la administración tributaria porque tiene la potestad tributaria de requerirnos en ese formato de información, que es totalmente caduco. El formato de estados financieros que nosotros encontramos en el PDT, hay muchas cosas que no alinean con el tema de las NIF. Ya hay que tener cuidado con ello. Bien, volviendo al tema que estamos colocando aquí, por si acaso, para que quede claro, lo voy a mover por acá. La pregunta es la siguiente, para que veas esto un poco con el tema del gráfico. Me dice, señor, aquí tengo el tema del impuesto a la renta. Excelente. Y me dice que no hay cierre tributario. Bueno, personalmente lo he repetido muchas veces por razones de marketing, incluyendo Dionisio. También coloca cierre tributario porque si no la gente no viene. Porque si es que contable, muy contable, me dice tributario, ¿por qué le pones tributario? ¿Por qué cierre tributario? Yo hablo de un cierre tributario y al usar el término tributario yo pienso personalmente que me refiero a todos los tributos, ¿no? Pero a mí me parece que cuando yo hablo del cierre tributario, particularmente más bien a mí me parece un cierre de impuesto a la renta. Ese término me parece, ¿cómo se llama? Muy interesante, cierre del impuesto a la renta, ¿no? Hay un cierre del impuesto a la renta, o sea, ¿estaremos usando correctamente el término? El Tribunal Fiscal, y no les puedo decir la RTF porque ahorita no la tengo a la mano, o sí lo podemos ver. A ver, vamos, ya que estoy con ustedes aquí, voy a sacar la diapositiva, ¿ya? A ver, voy a sacar la diapositiva, les muestro para ver esta RTF. Es importante, yo creo, compartirlo acá porque quiero dejar claro el papel del impuesto a la renta dentro del proceso de cierre. A ver, un ratito, un momento, y hacemos la presentación respectiva. A ver, un momento. Mientras vamos lanzando ahí la presentación, voy a buscar la RTF y te la muestro, ¿no? Para que le tomes nota. Yo uso esa RTF en el curso, en el taller de Estado Financiero, perdón, de Estado Financiero, de taller de asociaciones sin fines de lucro y ONG, ¿no? Un clásico para todas las personas que han asistido al taller, ya saben que este es un clásico, ¿ya? Muy bien. Perfecto, entonces ya creo que ya tengo el tema de la RTF, vamos a tocarla aquí, en un momento más la muestro. Bien, algo rapidito de pauta publicitaria, el domingo 19, este domingo, estamos con elaboración de estados financieros bajo NIF, desde el balance de comprobación. Elaboramos los 4 estados financieros, el estado de situación financiera, el estado de resultados, elaboramos el estado de cambios de patrimonio neto y también el estado de flujo efectivo bajo el método directo e indirecto, un paquete completo, ¿eh?
Esto es para el día domingo 19. El lunes 20 y martes 21 de noviembre estamos con aplicación práctica contable y tributaria para la determinación de la NIC número 12. ¿Ya? Para la NIC número 12, que es siempre un taller que siempre nos lo están estado pidiendo. Y el domingo 26 de noviembre, lo estamos realizando con bastante tiempo, viene el taller práctico cierre contable con asientos, a propósito, que lo hacemos con asientos, y también tributario. Es decir, hablamos de renta, hablamos de NIC 12, hablamos de los diferidos para un periodo, cómo alinear el tema con respecto al previo de la declaración anual del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, todos esos talleres y toda nuestra programación en general está en www.perugestión.org. Puedes descargar la hoja informativa, ¿ya? Puedes descargar la hoja informativa en www.perugestión.org, ya para los talleres, ¿ok? Muy bien, volvemos entonces a nuestro tema. Nos habíamos quedado viendo esta situación y que les iba a mostrar una RTF, un poco que nos iba a ayudar a dilucidar este tema en particular, ¿ok? ¿Ok? Entonces, bien. A ver, ¿cómo va este tema? Hay una RTF acá, ¿no? Que usamos nosotros en el taller. Hay una RTF que nosotros usamos acá en el taller, que es la RTF número 6931-1-2012, que nos habla acerca de cuándo nace el impuesto a la renta. Creo que clarísimo, todos lo tenemos, que el impuesto a la renta es un tributo de periodicidad anual, eso creo que todo el mundo lo sabe. Entonces, lo que nosotros necesitamos aquí hablar específicamente es acerca de cuándo nace la obligación tributaria y por qué nosotros hablamos entonces ahí de un cierre tributario, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero comentar a todos ustedes. Dice lo siguiente: los estatutos deben adecuarse antes del nacimiento de la obligación tributaria del impuesto a la renta, es decir, al cierre del ejercicio. Entonces, ¿cuándo nace la obligación tributaria? Al cierre del ejercicio, para efectos del impuesto a la renta. Entonces, desde la perspectiva de mi gráfico, tal como nosotros estamos analizándolo aquí, la pregunta es más que obvia, ¿no es cierto, mis estimados amigos? Me dicen, a ver, contablemente yo tengo acá dos palabritas, aunque creo que lo vamos a aclarar un poco porque acá como que le veo que... Ahí está, sí, porque no está muy claro, ahí está, ahí va bien, ahí va bien. Tenemos contablemente preparación y presentación. Para efectos de cierre contable yo tengo que haber preparado a lo largo del año, y ahorita probablemente a fecha de cierre esté presentando información financiera y esté haciendo todos esos pasos dentro del proceso contable para presentar la información financiera. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿dónde entra el impuesto a la renta? Aquí, 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 ninguna de las anteriores. Y yo me pregunto si es que desde el punto de vista de la legislación anual, perdón, de la legislación anual, estoy pensando en el tributo ya, desde el punto de vista de la legislación del impuesto a la renta, se nos dice que el impuesto a la renta afecta a la preparación o presentación de la información financiera. No. Y peor aún, o sea, si quieres hacerle una analogía como condicional, ojo, condicional de contabilización desde el punto de vista de impuesto a la renta, son dos cosas muy básicas que afectan al tema de contabilización con el tema de impuesto a la renta. Gastos de ejercicios anteriores y el tema de la depreciación. Dos cosas nada más, el resto no está. Entonces, el impuesto a la renta no es que se alinee directamente con preparación y presentación. El impuesto a la renta, nosotros tenemos que saber a lo largo del tiempo, desde el punto de vista del proceso contable, ¿cuándo nace su obligación? ¿Cuándo nace esa obligación? Y esa obligación nace a fecha de cierre.
Y puede que a fecha de cierre coincida pues este punto, o puede que coincida en este otro, no sé, depende de cómo tú lo estás manejando en la empresa. ¿Ya? Entonces son dos cosas totalmente distintas, ¿ah? Son dos cosas totalmente distintas que quiero que tengas en consideración. ¿Ya? Muy bien, entonces eso hay que tener cuidado, perfecto. Luego, siguiendo con la tónica un poco del comentario que estamos haciendo nosotros, otra forma de prepararnos a esto que llamamos nosotros al cierre contable es trabajar con el siguiente esquema. Me dice, ¿estás hablando de cierre contable? Sí. El cierre contable afecta a esto. Sí. El cierre contable afecta a esto. Sí. ¿Por qué afecta a la preparación? Porque hay registros. Hay registros de ajuste, hay registros de cierre, ¿no? Y en la presentación de cierre contable, sí, porque nosotros tenemos que hacer a veces reclasificaciones. Pero esas reclasificaciones tienen que hacerse vía papeles de trabajo. Otro aspecto básico es que cuando nosotros hablamos de registro también hay reclasificaciones. Puede haber reclasificaciones. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Una pregunta válida que uno le hace también a un colega que está con este temita del cierre contable y se le consulta, ¿no? A manera de validación, yo le digo, estimado amigo, ¿usted va a determinar los estados financieros? Sí, claro, ya llega 31 de diciembre. Efecto. Y veo su contabilidad, sí veo su libro diario. Y quisiera ver cuáles son los registros de ajuste que ha hecho y cuáles son los registros de cierre. Buena pregunta, ¿no? Nosotros vemos a veces en libros extranjeros que no están no referidos a una realidad peruana, que se habla de registros de ajuste, se habla de registros de cierre, pero en la realidad peruana, ¿dónde está? Muchos libros, incluyendo libros de plan contable general empresarial, se quedan muy cortos porque presentan solamente una monografía. Por ejemplo, un registro de ajuste básico, podemos ver un ajuste de los ingresos como consecuencia de la aplicación de NIF. Otro tema que también requiere, por ejemplo, un registro de ajuste es el tema cuando nosotros tenemos que cambiar de método de valorización. Por ejemplo, si yo voy a aplicar la regla del valor neto realizado versus el costo de adquisición para efectos de cierre en existencias, también implicaría un ajuste. Registros de cierre. Hoy en día, dentro de todos los procesos de cierre, los asientos, solamente me voy a referir a uno solo, al de los ingresos y gastos, porque hay otras cosas más, ¿no? Hay costo de ventas, hay gastos operativos, pero me voy a referir a ingresos y gastos nada más. En el plan contable general revisado, nosotros llegamos a tener hasta 3 formas de cierre. 3 formas de cierre, forma A, B y C. Algunos colegas que me entenderán, ¿no? Que han estado ejerciendo del año 2010 hacia atrás, ¿no? Colegas que son nuevos, a lo mejor tú eres estudiante, bueno, entonces no es historia. Han tenido forma A, B o C, ¿no? La forma A con la 8, la forma B con la 87 y la C era voltear los ingresos y los gastos y ahí quedaba cerrado contra el 89. Y decíamos que ese era el método de la pérdida, ¿no? Si había pérdida, lo volteas y punto, ¿no? La pregunta que yo te hago es cómo te está haciendo el cierre de ingresos y gastos en tu empresa. Es una pregunta válida y me ha pasado con muchos colegas que asisten aquí al taller de cierre. Cuando nosotros hacemos los procesos de cierre aquí en el taller, se quedan sorprendidos o se han olvidado, ¿no? Y nuevamente voy a mi campaña, o sea, y lo voy a poner aquí clarísimo. Nosotros somos contadores. Por lo tanto, por más que se ofendan o algunos colegas se rasguen las vestiduras o digan que son tributaristas, ¿no? Yo qué sé, o son especialistas de tal cosa o tal cosa, nosotros tenemos que tener clarísimo. Hay una disciplina dentro de la profesión contable que es la teneuría de libros. Y la teneuría de libros tiene reglas específicas que nosotros tenemos que obedecer.
Dentro de ello, por ejemplo, un proceso de cierre contable. Porque me ha pasado, por ejemplo, con colegas, incluso una vez, yo me acuerdo, un colega contador de una empresa que provee de servicios de SAP, el famoso ERP, el contador de esa empresa me decía, oye, yo he visto el cierre contable que lo estamos haciendo con el SAP Business One y veo que no respeta el plan contable. Y luego el siguiente me ha dicho que no importa, ¿no? Dice, es un tema de teoría de libros. Es un tema que nosotros definitivamente tenemos que controlar. Es un tema que nosotros tenemos que analizar. Es algo muy importante. Entonces, tú como contador tienes que tener claro ese tema. Entonces, te cito nada más el tema de ingresos y gastos, no citarte algunos otros. Y no hacerte preocupar como, por ejemplo, los asientos que tú haces para contabilizar bajo efecto NIC 12, ¿qué cosas son? ¿Ajustes o cierre? Los asientos que tú haces por el tema de costo de venta, si es que lo determinas a fecha de cierre, ¿son ajuste o cierre? La determinación de la reserva legal, si la haces tú, ¿es asiento de ajuste o cierre? ¿No? Son buenas preguntas que tú como contador tienes que reflexionar. Ahora, también hay dos tipos de reclasificaciones. En preparación nosotros hablamos de reclasificaciones que obviamente van a afectar el registro a nivel de divisionarias o subdivisionarias. Y por otro lado, nosotros tenemos otras reglas de reclasificaciones que tenemos que hacerlo vía presentación. Esto va a ser vía PPT. Eso es importante que tengas en cuenta. Por ejemplo, si usted tiene un saldo acreedor en su análisis de cuentas de la 10 cuadro, ¿cómo lo va a presentar eso? En el balance lo va a presentar como un pasivo, como un sobregiro bancario. Pero no significa que usted va a hacer un asiento contable por ese sobregiro bancario. Si usted tiene la 40111, que es IGB, un saldo deudor, usted dice, bueno, es crédito fiscal. Pero el hecho de que yo tenga crédito fiscal no significa que voy a hacer un asiento de reclasificación, ¿no? Muy buen punto. Y pasa lo mismo con la famosa 695 para el caso de las diferencias de inventario, que también es un clásico que he contado en los videos. ¿Cómo contabiliza usted los sobrantes y faltantes de inventario? Chispas, como está en la 69, yo pienso que ya está fregado porque siempre ve. No, el hecho de que yo contabilice en un código contable particular no significa que en ese concepto yo lo voy a presentar. Tiene que tener mucho cuidado, porque una cosa es preparación y otra cosa es presentar. Son aspectos básicos que usted tiene que tener para efectos del manejo de estos temas. No se olvide, ¿ya? No se olvide, ¿ya? Entonces, tenga en cuenta esas reglas sobre el particular. Muy bien, amigos, espero que el presente video haya sido de utilidad para todos ustedes y los invitamos a participar. Por si acaso muchos aquí me están viendo virtual, no son talleres virtuales, son talleres que estamos desarrollando aquí en la ciudad de Lima. El domingo 19 estamos con elaboración de estados financieros desde el balance de comprobación bajo NIF. El día domingo hacemos los 4 estados financieros. El día lunes 20 y martes 21 de noviembre, aquí en Lima, tenemos aplicación práctica contable y tributaria de la NIC número 12. Ese taller que todos los años siempre sacamos a fin de año. Ahí está. Lo hemos sacado ahora en noviembre. Ya saben que hay otro grupo en diciembre. Pero, sin embargo, la invitación está asociada. Seguramente el siguiente grupo va a salir fin de semana para los colegas que están fuera de la ciudad de Lima. Y también tenemos para el domingo 26 el taller práctico cierre contable con asientos, el proceso contable y también la determinación del impuesto a la renta, por efecto tributario. Entonces, 3 talleres que seguramente a ti te van a interesar participar, sobre todo los domingos. Si tú eres una persona, eres un contador que radica fuera de la ciudad de Lima, bueno, ahí está la programación para el domingo. Hay algunas personas que me dicen que si son virtuales, lamentablemente, dada la metodología de trabajo que nosotros tenemos aquí en Perú Gestión, no lo ofrecemos en forma virtual. Las personas que han asistido acá en los talleres, nosotros no trabajamos en estilo salón, nosotros trabajamos con una dinámica distinta aquí y tratamos de solucionar la mayor parte de problemas específicos que presentan cada uno de los colegas. Por eso es que también tenemos talleres sectoriales, ¿ya? Entonces tengan en cuenta ahí. Y para las personas que se quedaron ahí con las ganas del taller, del programa de actualización de costos, que gracias a todos ustedes se llenaron todas las vacantes, estamos aperturando un nuevo programa ya para enero de 2018. ¿Ya? Estamos mañana, la segunda fecha, tres fechas de nuestro famoso PAC de costos. ¿Ya? Y para ti, que eres estudiante universitario, eres egresado,
bachiller, probablemente me diga, uy, Dionisio, no puedo asistir, el tema del costo, el tema de la distancia, etc, etc. Vamos a sacar nuestro seminario, un seminario contable, tributario, societario, acerca del tema de cierre contable. Lo vamos a sacar en nuestro auditorio, ¿ya? Eso lo vamos a hacer ya para el mes de diciembre. Seguramente va a aparecer la publicidad. ¿Se acuerdan? Nosotros hace un tiempo atrás hicimos un evento para seguidores en Facebook, seguidores de redes sociales, ¿sí se acuerdan? Que muchos participaron. Ese evento fue costos y el tema de comprobantes electrónicos, ¿no? En 2 fechas distintas. Ahora vamos a hacerlo con respecto a el cierre. Va a ser, en este caso de evento, es un costo simbólico, solamente el costo de la certificación. Todavía no lanzamos la publicidad, ten en cuenta esta alerta, síguenos a través de nuestra página en www.facebook.com/normacontable. Fácil, nos sigues en www.facebook.com/normacontable. ¿Ok? Muy bien, amigos, entonces espero que el presente material haya sido de utilidad para todos ustedes y nos estamos viendo más adelante. Gracias por su atención.